Vamos a ir entonces a Salmos 51, del 1 al 4, vamos a leer aquel pasaje. Dice, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad. Límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Vamos a orar. Gracias, hermano Cristian. Señor, te agradecemos por la bendición de tu palabra, Señor. Sabemos que tú hablas siempre a tiempo, Señor. Sabemos que tus palabras son verdades a nuestro corazón, nos alientan, Señor, nos redarguye y también nos anima cada día a seguir, Señor, en este camino que tú nos has llamado por gracia, Señor. Reconocemos que somos faltos y reconozco también que yo no puedo liderar este mensaje sino a través de tu Espíritu, Señor, y sea tu Espíritu hablando, Señor, también a tus hijos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hermanos, el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que implica la culpa. El título de hoy, como nos ven ahí, sobre la culpa y la renovación de la mente. Básicamente el cristiano siempre va a tener que lidiar con enemigos, que pueden ser enemigos y también pueden ser aliados. Todo depende en qué circunstancia nos benefician en nuestra vida cristiana. Y básicamente cuando el cristiano comienza a servir a Dios, va a tener que comenzar un proceso de renovación mental. Va a tener que iniciar un proceso de santificación con la ayuda del Espíritu Santo que nos muestra todo aquello que está mal. Y muchas veces en ese actuar, en ese progreso del peregrino, como diría Juan Bunyan, que estamos en la vida, probablemente en muchas ocasiones somos derrotados como cristianos, ya sea con pecados que nosotros llamaríamos como más o menos sutil, como alguna mentira, por ejemplo, o pecados ya mucho más de índole moralmente más repudiable. Pero siempre vamos a estar batallando. Y uno de los enemigos que podemos batallar es la culpa. Porque sabemos que el Señor nos ha redimido. Y yo creo que aquí mis hermanos que están aquí saben que el Señor nos ha redimido, que nos ha salvado. Pero hay residuos en nuestra vida. Hay residuos a nivel mental sobre todo. Porque ahí es donde ocurre todo lo que nosotros estamos cada día consumiendo. Si usted continuamente está viendo películas en Netflix, todo el resultado de esas películas de alguna u otra forma van a afectar, se van a incrustar en nuestra mente. Y el cristiano tiene que ir comenzando a través de la ayuda del Espíritu Santo a ir dejando todos aquellos pensamientos que a Dios no le agrada, que por muchos años han estado siendo verdaderas murallas, fortalezas, muchas de ellas, y solamente, hermano, con la palabra de Dios podemos ir destruyendo las fortalezas que el enemigo también ha implantado en nuestras mentes. Y hermanos, el día de hoy vamos a hablar acerca de la culpa. Yo le decía al principio que esto no necesariamente tiene que ser malo. El Señor ha puesto una alarma en nuestra mente de manera natural y de manera espontánea en nuestras vidas. Y esa alarma es la culpa. Cuando nosotros hacemos algo mal, algo que atenta contra la ley de Dios, la culpa debería estar ahí. Nos sentimos culpables y muchos de nosotros, todos en algún momento, nos hemos sentido culpables. Estar en una culpa no es mala, sino que si hacemos las cosas correctas, es un buen mecanismo que el Señor ha dejado. Ahora bien, ¿cuándo la culpa es mala? La culpa es mala cuando luego de nosotros haber pedido perdón al Señor, por ya sea un pecado, una mala acción, una mala actitud, nos quedamos ahí. Cuando nos quedamos anclados en el pasado, cuando nos quedamos en ese error, cuando nos quedamos en esa falta que cometimos, la cosa está mal. La cosa es más patológica, como diríamos los psicólogos. ¿Por qué? Porque básicamente nosotros sabemos que nuestro Señor nos ha perdonado ya. Ya somos aceptos por Él. ¿Sabe que
El Señor no se sorprende cuando usted falla. Evidentemente esta no es una invitación a fallar. Ningún cristiano verdadero anhela fallar a Dios. Es una culpa, es algo que siente el cristiano cuando falla a su Señor, tan potente que de alguna manera el Señor comienza a usar esa culpa. Pero el que no es cristiano no le interesa servir al Señor. La mayoría no siente culpa. Obviamente se puede sentir culpa, pero por ejemplo hay personas que disfrutan de fiestas, de alcohol, de drogas, sin sentir culpa. Precisamente porque la semilla de Dios no está en ellos. Nosotros tenemos la nueva criatura que es en Cristo Jesús, que es santa, que es justa, que es perfecta, y tenemos al Espíritu Santo. Entonces cuando el cristiano comienza a enfrentarse a ese tipo de circunstancias, evidentemente que se va a sentir incómodo. Incómodo, hermano. Porque no somos eso. Nuestra naturaleza es una naturaleza santa. Entonces, eso sí, debemos entender que siempre hay tres tipos de personas. La primera persona niega su culpa, niega su responsabilidad. Se hace el desentendido y echa la culpa a los demás. Ese es un clásico de hoy en día también, echar la culpa a las circunstancias, al gobierno, a la sociedad, a los padres. Ese tipo de persona tiene a la base una personalidad más inmadura. ¿Por qué? Porque hay una muralla que ellos mismos se crean para que no sean afectados ellos. No son capaces de asumir nada, no son capaces de tomar la rienda de sus vidas y de sus decisiones. Entonces, hay una personalidad que niega la culpa, que siempre la proyecta y la deja a merced de los demás. Está la otra persona que es, podríamos decir, dentro de una estructura más neurótica, que es donde estamos los normales, entre comillas, que son aquellas personas que sienten culpa, ven lo que hicieron mal, si es necesario reparar, por ejemplo, si yo afecté a alguien, reparo, pido disculpas y se sigue, no se queda pegado. Es una personalidad adaptativa, funcional. Y tenemos la otra, que es una personalidad mucho más culposa, ¿ya? Muy característica en personas con personalidad depresiva, por ejemplo, o con cierta predisposición a desarrollar episodios depresivos, ¿ya? Se quedan en el pasado, se quedan fijos en los errores, ya sea de los demás o de ellos mismos. Entonces, debemos entender que ante la palabra, eso sí, antes de entrar más al detalle del mensaje, vamos a buscar en Romanos 3:9. Vamos a buscar en nuestras Biblias Romanos 3:9. Dice la palabra: ¿qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? En ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles, que todos están bajo pecado. Como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Hermanos, hay una versión que en el título sale como todos somos culpables. Y la verdad es que sí. Ser culpable es un hecho objetivo, hermano. Somos culpables de habernos rebelado con el Señor. Somos culpables de haber dado la espalda a nuestro Dios. Entonces, cuando pecamos, lo primero que debemos hacer, hermanos, o cuando hemos cometido faltas en el pasado, es primero aceptar el diagnóstico que nos hace la palabra. Somos culpables. Somos culpables y si Dios hubiese actuado en justicia con nosotros, tendríamos como heredad el infierno. Ese es un hecho objetivo, la culpabilidad. Pero lo que yo me quiero centrar el día de hoy es acerca de los sentimientos de culpa, que es una realidad más subjetiva. La persona comienza a sentir un dolor en su mente, un dolor en su alma, y puede llegar incluso a episodios depresivos. La culpa, hermano, patológica, que es lo que nos produce quedarnos anclados una vez que ya pedimos perdón al Señor y que Él nos ha lavado con su sangre, es verdaderamente dañina para el cristiano. Y puede ser una arma que Satanás ocupa para paralizarnos y para detenernos en el avance.
Hermano, una constante condenación no cambia a las personas. Jamás va a cambiar a las personas. Usted ve que el Señor jamás condenó a nadie, porque Él sabía primero las razones de por qué el pecado habitaba en esas personas. Pensemos en la mujer adúltera. Él sabía el por qué. Tenía 5 maridos. Quizá Él sabía la realidad que ella estaba buscando, que era una realidad más bien de amor, que buscaba un vínculo con una persona. Pero más allá de eso, ella era culpable. Pero lo que yo quiero decir, hermano, es que la condenación solamente entra a la persona en un bucle. No hace cambiar a la persona. Las reglas y normas que nos podamos implantar jamás nos van a hacer cambiar. Solamente hay alguien que nos puede hacer cambiar, que es nuestro Señor Jesús. Nuestro Señor Jesús es el que remueve no solamente nuestra culpa, sino que nos hace vivir en la gracia de Él y nos perfecciona y nos hace vivir en santidad por el poder del Espíritu Santo. Entonces, yo quiero primero llevarlo a esta reflexión. Muchas veces nuestras culpas, que muchas veces estamos luchando para agradar al Señor a nuestra fuerza y continuamente estamos sintiéndonos culpables de no llegar a ese nivel que el Señor necesita. Pero muchas veces esa culpa viene de no entender cómo yo debo pelear mi vida espiritual. Mi vida espiritual no consiste en pelear con mis fuerzas. No consiste en pelear con mi esfuerzo personal. Hoy en día está muy de moda, ¿no es cierto?, el tema de que cada uno debe desarrollar su máximo potencial. Y muchos de nosotros creíamos eso a pie juntos antes. Pero lo que el Señor ha hecho en el nuevo pacto no tiene relación con que usted se esfuerce en su fuerza. No tiene relación con que usted guarde mandamientos con su autocontrol o con su fuerza que ha aprendido a través del consumo de material de desarrollo personal. Lo que el Señor muestra a través del nuevo pacto es que ya Él nos ha dado un espíritu en nosotros, que vive en nosotros. Por una parte, y por otra parte, Él ya ha puesto en ti, hermano, una nueva criatura. Dice la palabra en 2 de Timoteo 1:7, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino de amor, de control y de dominio propio. No nos ha dado Dios un espíritu de temor. Él nos ha dado, fue Él, hermano, que nos ha capacitado. Usted no tiene que buscar agradar al Señor jamás en su fuerza. Aquellos que se dejan llevar a través de la ley, que es esto de esforzarse en su propio esfuerzo personal, eso es la ley. La gracia, por el contrario, es que nosotros como cristianos hoy en el siglo XXI batallamos con los recursos de nuestro Padre Celestial. Y esa es la gran diferencia, una de las grandes diferencias que nosotros podemos ver entre el antiguo pacto y en el nuevo pacto. En el antiguo pacto debían guardar mandamientos en su fuerza. Y el que se equivocaba en uno, bueno, al mes tenía que enviar su chanchito, ¿cierto? Su corderito, tal vez. Y ahí, de manera simbólica, su pecado era cubierto, no era perdonado. Pero ahora vaya conmigo a Hebreos 10:10. Y lo vamos a leer todo aquí en la pantalla. Dice la palabra, en la cual voluntad somos santificados por la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una sola vez. Hermanos, ya no debemos hacer nada más para poder usted expiar cualquier culpa que usted tenga. Si usted se siente en esta hora cargado con que no ha dado la talla, que quizás el 2020 fue un año ahí nomás. Ya lo que pasó, pasó. Como diría, no sé, nuestro hermano Don Omar o no sé, nuestro hermano Daddy Yankee parece. Bueno, lo que pasó, pasó. Pablo tenía una conciencia de no quedarse atrás. Él decía, prosigo a la meta. No sé si lo logré, di lo mejor tal vez con la ayuda del Espíritu, pero prosigo, no me quedo ahí. Ahora veo todos mis fracasos y lo llevo a la cruz. Esa es la manera, hermano, en que cambiamos, paradójicamente. Cambiamos nuestro actuar cuando verdaderamente, por una parte, nos sentimos perdonados y adoptamos todo lo que el Señor ha hecho por nosotros. Si nosotros continuamente vivimos
creyendo, y esto ya lo hemos hablado y lo vamos a seguir hablando, si seguimos creyendo de que verdaderamente soy un miserable, de que verdaderamente soy débil y que es una realidad, pero nosotros no debemos vestirnos del viejo hombre, porque el viejo hombre es débil, el viejo hombre está viciado de maldad, hermano. La noción aquí verdadera que nos hace vivir en una vida de victoria es vestirse del hombre nuevo. El hombre nuevo nos ha dejado el Señor a través de las Escrituras. Nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. No son su fuerza, hermanos, son mi fuerza. Entonces, nos encontramos que muchas de nuestras culpas son por vivir luchando en nuestras propias fuerzas. Cuando luchamos en nuestras propias fuerzas, vamos a fracasar continuamente, porque no estamos caminando con las fuerzas del Señor. Y muchas veces la religión nos ha querido inculcar de que nosotros debemos esforzarnos en nuestra propia fuerza y que debemos de alguna manera validarnos a nosotros mismos, de que nosotros debemos de alguna manera mostrarle al Señor nuestro esfuerzo, mostrarle cuánto le amamos a través de nuestro esfuerzo. Pero sabemos que nuestro amor, hermano, es producto de su amor. Él nos amó primero que a nosotros mismos. Entonces, hermano, Él te conoce tal cual tú eres. Aquí probablemente nos vemos todos bien, una conducta intachable, pero Él le conoce en el secreto de su pieza. Él lo conoce desde cuando tenía 2 años. Los pecados de los 2 años Él lo conoce. Y sabía lo que Él iba a hacer. Sabía que Él iba a robar la mamadera, no sé, a su amiga o a su amigo. Bueno, el Señor te conoce tal cual eres. Debemos saber de que no debemos mostrarle nada al Señor. No debemos esforzarnos para que Él nos vea perfecto, sino que debemos mostrarnos débiles frente a Él, sabiendo de que Él debe llenarnos de tal manera a través de su palabra para poder vivir una vida recta, hermano. Entonces, vuelvo a insistir, el primer punto para que quede bien claro. Muchas de nuestras culpas son por pelear en nuestras propias fuerzas, en continuamente batallar en la vida cristiana creyendo que nosotros debemos mostrar algo al Señor, cuando es Él quien nos ha dado todo, incluyendo la fuerza de su Espíritu. Ahora, como decíamos, el Evangelio nos señala nuestro diagnóstico, somos culpables verdaderamente. Usted conoce la historia del rey David, cuando él pecó delante del Señor. De hecho, el salmo que leímos es producto de eso, de su arrepentimiento. Y él en Salmos 32:5 también nos refleja el proceso de confesión del pecado de nuestro Señor Jesús. Hoy en día debemos seguir manteniendo y predicándonos a nosotros mismos el Evangelio. Muchas veces creemos que el Evangelio solamente es para los perdidos, pero ciertamente es así. Pero continuamente debemos predicarnos el Evangelio a nosotros mismos. ¿Y qué implica predicarse el Evangelio a nosotros mismos? Entender que somos redimidos, hermanos, que somos santificados, que somos justificados. Y que si es que alguien ha pecado, abogado tiene con el Padre, que es nuestro Señor Jesús. Ahora, David entendió esto hasta que el profeta Natán le confrontó con su pecado. Ahí la culpa bajó. Se sintió deshecho y vio la causa del por qué estaba tan débil. Vamos a Salmos 32:5. Ahí lo tenemos. Perfecto. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Confesaré, dije, contra mí mis rebeliones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Debemos entender, hermano, que debemos confesar al Señor. Si bien es cierto, Él ya nos perdonó todo. Esa es una realidad objetiva. Él nos perdonó a través de su poderosa cruz. Pero debemos confesar aquello que hemos hecho mal. Debemos decirle a Él con nuestras palabras: Señor, me he equivocado en esto, te pido perdón, dame la fuerza para no volver a cometerlo. Solamente tú me has capacitado para eso, y usted sigue adelante, hermano. Eso es lo que hizo el rey David. Eso es lo que comenzó a hacer. Confesó su pecado y el Señor le perdonó. Ahora, el Señor nos perdonará no por nosotros, sino porque Él es fiel. No nos perdonará por ni siquiera la humillación que nosotros hacemos. Ni siquiera
por la posición de rodillas o que nos tiremos y clamemos con fuerza, con vehemencia. Él nos perdona porque Él es fiel, hermano. Él es fiel y justo para perdonarnos y lavarnos de toda maldad. Entonces, la culpa es correcta cuando vamos al Señor. Cuando vamos al Señor, debemos en un acto de fe creer que Él ya ha perdonado todo, que somos limpios. Ahora no nos debemos quedar ahí, debemos seguir en nuestra carrera con el cristiano, en el cristianismo. Bueno, hay una culpa también que es falsa, que muchas veces es una culpa también arraigada en el corazón, como dirían los psicoanalistas, en el inconsciente, que en algún momento de su vida la persona ha sentido una culpa que la arroja, la clava en fuego en su mente y comienza a actuar a través de esa culpa, por una parte. Por otra parte, la persona comienza a sentirse culpable por cosas que no debería sentirse culpable. Es una culpa también que se menciona como neurótica, una culpa más patológica. ¿Por qué? Bueno, podemos nosotros pasar, de hecho veía el testimonio de que Luis Palau, muchos lo conocerán, él mismo señalaba que cuando él iba pasando por un cine por afuera, él se sentía culpable. O sea, ¿qué hay de malo pasar en un cine por afuera? O sea, esa es una culpa falsa. Y mucho también del pueblo cristiano se siente culpable. Se siente culpable por estar comiendo manjares mientras los pobres en África están en necesidad. Es una culpa falsa. Hermanos, Dios es el que te ha provisto y disfruta lo que el Señor le ha puesto. No comience a sentirse culpable de que debería, bueno, haber comprado algo más barato, no sé. El Señor ha dado sus recursos a usted. Y es momento también de que podamos valorar eso. Hay cosas que son culpa verdadera, que es el pecado, y culpa falsa. ¿Cómo estamos hasta ahí, hermano Cristian? Bueno, como yo les decía, la culpa nos debe movilizar. Es una alerta, es un dolor. Cuando nosotros nos sentimos con algún dolor en nuestros miembros, dolor de estómago, dolor de muela, lo que hacemos es movilizar. Ir al médico, ir a preguntar, una consulta. La culpa hace lo mismo. Nos moviliza a pedir perdón al Señor, dependencia del Señor, pero en ningún caso condenación. La condenación, traída por nuestra carne y por Satanás, solamente nos mantiene en ese pecado, en un círculo en donde usted no puede salir, en sus faltas, en sus errores. Y la condenación, paradójicamente, no hace cambiar a la persona, la mantiene ahí, enfocada. Es un bucle. Y eso es lo que pasa. Por eso es que el Evangelio no tiene nada que ver con reglas, con normas, hermano. Eso es uno de los grandes errores que muchas religiones han hecho. Que debemos guardar los mandamientos, hermano. Nosotros peleamos en las fuerzas del Señor. Nuestro Señor es nuestro Salvador, pero también es nuestro Señor. Es que Él nos acompaña. Es que si vamos a su palabra, Él nos da la fuerza. Los mandamientos no comienzan a ser gravosos para nosotros, sino que son un deleite. Y es el Señor que pone ese querer como en hacer. Usted sabe que, no sé si sabe, pero se han hecho varios estudios en relación a las normas, a las reglas, por ejemplo. Y se ha visto que cuando uno le dice no al cerebro, no hagas esto, curiosamente, el cerebro se obsesiona por hacerlo. La prohibición desde el punto de vista neurobiológico es una aliciente para hacer la conducta que se evita. Básicamente es así. Entonces, es muy importante entender que nosotros no debemos pelear, hermano, con nuestra fuerza, sino con las fuerzas del Señor. Ahora, para señalar a un autor, Dostoyevsky, él señalaba que en un libro que se llama Crimen y Castigo, que el cometer un pecado o un delito en sí mismo, ya para el cristiano, o él decía para la persona normal, neurótica, venía a ser un castigo en sí mismo. Y de cierta manera tiene mucha razón, porque como yo le decía, el cristiano tiene otra naturaleza, tiene otra, él busca el gozo en estricto rigor en el Señor. Entonces, cualquier otro gozo que no sea el Señor le va a producir una especie de incomodidad, de insatisfacción, de culpa, de rechazo.
Entonces, es muy importante que veamos en qué estamos nosotros buscando esa felicidad. Porque mucha de nuestras culpas es producto de buscar la felicidad o el gozo en otras cosas que no son Dios. Cuando nosotros buscamos el gozo, la felicidad en el éxito, en una persona, en un novio, en una novia, en el éxito, en alcanzar cualquier esfera, vamos a estar continuamente dialogando con la insatisfacción, con la culpa de no sentir culpa, con la culpa de sentir culpa. Es un diálogo que nunca va a parar en el cristiano porque él sabe que su único beneficio, placer, felicidad es Jesús. Solamente es Él. Entonces, no solamente hay que atacar la culpa en sí, sino que ver la etiología, el origen de esa culpa. ¿Por qué yo me siento culpable? ¿Por qué estoy haciendo eso que me hace sentir culpable? ¿Será que estoy intentando llenar un vacío? ¿Será que estoy intentando buscar la felicidad en aquello? El pecado, hermano, simplemente es un engaño. El Señor nos hace ver continuamente a través de su Espíritu que es así. Cualquier deseo de pecar contra el Señor va a ser una mentira, porque el Señor es el único deseo que debemos complacer. Solamente es Él el que nos puede llenar. Entonces veamos por qué estamos atrapados en culpa. Veamos las raíces de la culpa. Una de las maneras más comunes que el ser humano intenta expiarse de su culpa, intenta aliviar la angustia que produce la culpa, es a través de la proyección. Un mecanismo de defensa que consiste básicamente en ver el error del hermano en nuestro contexto, en nuestra iglesia, de las personas. Condenar a los hermanos, señalar los errores del otro hermano, de la otra hermana. Y usted ve que ese es un mecanismo natural del ser humano. De alguna manera de enfocar todo el error que uno no se perdona, que uno no está de acuerdo en el otro. Entonces, focaliza hacia otro blanco. Y usted sabe que eso es muy común verlo. Los fariseos eran personas que daban con todo. Ellos mismos estaban podridos por dentro. Eran sepulcros blanqueados. Entonces, hermano, debemos entender esta realidad. Alguien decía por ahí que no debemos criticar tanto a los otros más de lo que oramos por ellos. O sea, esa es una verdad. ¿Cuánto estás criticando a tu hermano, al pastor, a tu vecino? ¿Cuánto estás orando por él? ¿Cuánto estás pidiendo para que el Señor muestre luz en esa área? De lo contrario, son palabras vacías. Como veníamos diciendo, la condenación, señalando, la condenación viene a ser un producto de la culpa. La condenación necesita castigo, necesita ser de alguna manera expiado esa falta, no permitiéndole salir a la persona de aquel ciclo. Pero hermano, usted sabe que el Señor derramó sangre por nosotros. Esto está totalmente saldado. Todos nuestros pecados fueron clavados en la cruz. Por eso que yo le decía que debemos continuamente predicarnos el Evangelio a nosotros mismos. Predicarnos continuamente el Evangelio del Señor Jesús. Para que nuestras almas puedan encontrar el refrigerio. Entonces, la condenación es un instrumento que también Satanás ocupa para estancarnos, para oprimirnos, para de alguna manera estar enfocado en aquello que nos queda en el fondo ahí atorado de una manera que no podamos salir. Y hay muchas personas que tienen una falsa humildad por producto de esto. El Señor quiere que hagan ciertas cosas en la iglesia y se sienten indignos. Muchas veces su propia mente le dice, no hagas esto. ¿No te acuerdas de lo que hiciste ayer? Y muchas veces es el mismo Señor redarguyendo nuestra conciencia, pero cuando ya nos hemos arrepentido y continúa eso, entonces podríamos sospechar de que es nuestro enemigo o nuestra propia carne.
Son verdades que atormentan al cristiano muchas veces. Pero ¿cuántos creen nuevamente que el Señor ha pagado por nosotros? El Señor ha pagado todo, hermano. Ha pagado todo. Por eso es que le damos solamente a Él la gloria por todo. En todo, absolutamente todo. No tenemos que hacer grandes caminatas para expiar nuestras culpas. No tenemos que hacer grandes ayunos, por más beneficiosos que sean, porque Él lo ha pagado con su sacrificio. Nosotros no debemos hacer nada más que creer su palabra. Tú eres acepto, tú eres santo, tú eres linaje escogido. Y por tanto, la misma estrategia la ocupamos cuando el enemigo nos quiera atormentar con culpa y con condenación. O cuando nos quiera atormentar con tentación. Somos linaje escogido. Tenemos una naturaleza que ya está plena con Cristo. No necesito nada más que Él. No necesito nada más. No necesito fallar al Señor. Porque todo lo tengo en Él. Porque mi fuerza viene de Él. Porque su palabra es suficiente para mí. Y aunque nuestra carne parece ser que no es suficiente, la verdad es que la palabra es suficiente. Que Jesús es suficiente para nuestras vidas. Entonces, la clave para vencer la culpa, para vencer y para crecer espiritualmente, se encuentra en la renovación de nuestra mente, hermano. En la renovación de nuestros pensamientos. No podemos seguir pensando como pensábamos antes. Una de las cosas que Satanás también nos hace creer es que somos aquellos que deseamos. Y porque usted desee algo, hacer algo malo, usted no es eso. Precisamente esa es la culpa falsa. Las personas comienzan a sentir un deseo, pero piensan que ese deseo es la consumación del deseo. Es decir, si a mí me dan ganas de ir a robar un banco, yo no soy un ladrón. Soy simplemente un ser humano que se vino ese deseo. Llevándolo al punto bíblico, muchas veces Satanás pone deseo, muchas veces nuestra carne, muchas veces él también pone pensamientos, o nosotros mismos nos creemos aquello que podemos estar atravesando nuestra mente. Por eso es muy importante renovar nuestra mente, continuamente recordar nuestra identidad, continuamente recordar lo que el Señor ha hecho por nosotros, quiénes somos, que no somos soldados de mariposa, no somos una mariposa, somos soldados de Jesucristo. Tenemos poder en nuestras manos, tenemos fuerza en nuestras manos. Entonces muchas veces nos vemos acorralados por estos enemigos y somos derrotados de alguna manera porque no hemos sabido quiénes somos. Lo que guardamos dentro, hermano, es el mismo Dios. Lo que tenemos en sus palabras son nuestras armas y debemos creerlo. Ahí radica todo. Si nosotros comenzamos a admirar a algo o a alguien, de alguna manera nos empezamos a convertir en aquello que admiramos. Todos nosotros, músicos o científicos, han comenzado a admirar a personas de antes. Isaac Newton, por ejemplo, señalaba que se estaba subiendo a hombros de gigantes, porque ya antes habían recorrido una gran trayectoria, gente como Kepler, como Galileo, y él comenzó también de alguna manera a fijar en todo lo que ellos habían hecho. Comenzó a admirarles, comenzó también a actuar como ellos. Lo mismo Juan el Bautista, comenzaba a admirar a aquellos profetas de la antigüedad, hasta se vestía como él y quería ser como él. Hermano, cuando nosotros admiramos su palabra, cuando comenzamos a admirar a Jesús, comenzamos también a ser como Él es. Comenzamos a vivir nuestra vida con el mismo carácter, con la misma actitud. Y esto lo digo para entender que ya nosotros no somos imputados. Nosotros no somos personas que están fugitivas de la cárcel. Somos verdaderamente hijos de Dios. Somos verdaderos pequeños Cristos. Cristianos, pequeños Cristos. Personas que imitan a Jesús. Personas que son santas, justas, por su sacrificio. Hermanos, lo que yo he hecho en todo este mensaje no es nada más que predicar el Evangelio. Que predicar el Evangelio del Señor. Y muchas veces nos hace tanta falta
predicarnos a nosotros mismos. Verdaderamente creer que esto se trata de Él, que no se trata nada de mí, que Él lo ha hecho todo, que Él ha pagado por mí y que Él me ha dado los suficientes recursos para vivir una vida en paz, en felicidad. Si hay algo más cercano a la felicidad, es la paz, es la estabilidad. No los placeres, no lo grandilocuente que pueda ser un evento que me produzca tanta emoción, no. La verdadera felicidad está en una vida de paz que la podemos conseguir en Cristo Jesús. Solamente entender esto nos va a hacer vivir una vida feliz, una vida alegre, porque somos verdaderos imputados que se le ha perdonado la condena. Póngase usted en la mente de aquellos que comienzan a ser imputados por un delito o que son condenados por un delito. Nosotros merecíamos eso y mucho más. Viviendo una vida libre, comenzamos también a vivir la verdadera libertad que es en Cristo Jesús. Y la verdadera libertad es libre de la culpa, del poder del pecado, es libre del temor. Porque sabemos lo que el Señor ha hecho en nosotros, hermano. Entonces hay algunas mentiras que nosotros solemos creer cuando nos sentimos culpables. En primer lugar, creemos muchas veces que la cruz no fue suficiente. Que quizás, bueno, sí es cierto que el Señor me perdonó, pero de alguna manera yo tengo que igual pagar, de alguna manera, o compensarlo al menos. Bueno, si fallé tanto al Señor, bueno, empiezo a congregarme todos los días, si antes lo hacía un día a la semana. Bueno, sabemos que congregarse es vital, pero cuando se hace por el objetivo de compensar, de mostrarle al Señor que ahora sí estamos equivocados, absolutamente equivocados. Cuando comenzamos a sentirnos culpables y comenzamos a hacer promesas al Señor y decirle, bueno, mañana te hago 3 días de ayuno, Señor. Se levanta en la mañana y ya a las 12 horas ya le dan ganas de comerse un bistec. Bueno, sabemos que, hermano, el sacrificio del Señor fue suficiente. Ustedes no necesitan nada más que aceptarlo. Entonces, la cruz sí fue suficiente. Una de las mentiras que Satanás quiere poner en nuestra vida es que nosotros debemos hacer algo. Hay que hacer algo. Y solamente debemos aceptar el perdón del Señor, aceptar su sacrificio y comenzar a vivir una vida lo más apegada a Él. Eso sí que es vital, porque eso nos va a ayudar a creer lo que somos. Vamos a comenzar a cambiar nuestra mente. Y si hay algo que he repetido un par de veces, que nuestro cerebro, el órgano aquí que hace activar a la mente, es neuroplástico. Y eso es algo que literalmente lo ha puesto el Señor. Neuroplástico implica que puede cambiar su estructura y su función. Al continuamente exponernos a ciertos estímulos, nuestro cerebro va cambiando. Es por eso que mejoramos. La práctica es el maestro. Por eso es que mejoramos, porque nuestro cerebro se adapta. Hermanos, si pasamos horas con este libro, si pasáramos horas con el Señor, si pasáramos tiempo intentando, no en nuestra fuerza, sino en la fuerza del Señor, agradarle a Él, realmente cambiaríamos lo que somos. Cambiaríamos porque es esto que nos transforma, es su palabra. Hay una historia muy conocida que probablemente muchos de ustedes la conocen, que es el elefante con la estaca. Se trata de un elefante chiquitito que va progresivamente creciendo, obviamente, pero al principio intenta salirse de la estaca, ¿no es cierto? Que está atado en un círculo, ¿no es cierto? Para que no se vaya. Entonces está atascado con una estaca para que no se escape, obviamente. Como es tan chico el elefante, la fuerza de él aún no está suficiente, no es suficiente para salirse. Aún sigue siendo mucho más fuerte la estaca. Pero cuando comienza a crecer, él ya tiene grabado en su mente que eso es imposible.
Aún él teniendo la fuerza de un gran elefante, de toneladas de peso, de toneladas de fuerza, él sigue creyendo que ya no puede salir. Que no puede salirse porque quedó tan grabado a fuego en su mente, tan grabado a fuego en su cerebro, que ni siquiera lo intenta. Entonces, hermanos, muchas veces nosotros como cristianos entendemos y que Cristo ha hecho todo esto, pero continuamente estamos en el pasado. Muchas veces estamos creyendo que somos indignos, y eso es cierto en cierta parte, pero cuando eso le paraliza, cuando eso ni siquiera le permite ir a Dios, que es Dios que en el fondo lo ha hecho acepto, entonces la cosa está mal. Porque debemos creer que somos libres en Cristo. No para hacer cualquier cosa, porque ni siquiera lo necesitamos, ni siquiera añoramos eso. Porque somos cristianos y tenemos una naturaleza divina. Pero sí somos libres en Cristo para poder alabarle, para poder glorificarle. Porque hemos sido lavados y tenemos el privilegio de adorar a un Dios santo, como Isaías. Aún Isaías tuvo que ser limpiado y nosotros somos limpios. Tenemos el privilegio de adorarle libremente, hermano. Ya no hay separación entre nosotros y Dios. Podemos acceder al trono de la gracia. Usted no tiene que ir así al Señor pensando que le va a dar un bate en la cabeza. No, usted es hijo. Si usted ha aceptado el sacrificio del Señor Jesús, usted es hijo, es hija. Y usted puede ir con toda confianza al Señor y exponer su pesar. Pero jamás, hermano, jamás podemos y debemos alejarnos del Señor. Porque Él es nuestro hisopo, es quien nos limpia. Y también en Él debemos buscar nuestro gozo. Antes de cualquier cosa, hermano, de desear cualquier cosa en esta vida, aprendamos a estar plenos en Cristo. Aprendamos a estar plenos en Jesús. Solamente Él nos ha hecho libres. Somos libres, hermano. Y es necesario que esto lo meditemos y continuamente lo hablemos. Digamos la palabra. Muchas veces cantamos canciones que son positivas, sobre todo si hablan de Cristo y de Jesús y de lo que Él ha hecho. Y muchas veces hablamos cosas sin sentido. Y usted sabe que el hablar tiene un increíble efecto. Un increíble efecto. Y esto se ha estudiado también. Se ha estudiado los efectos de hablar, de decir, de escribir. Por lo tanto, cuando usted habla algo, usted comienza a dar un efecto en su interior. Comienza a creerse más esto. Esto no es una batalla, hermano, de quién se esfuerza más, de quién le pone más Wendy. No. Se trata de entender que ya todo está hecho. Que ya somos libres. No que yo no tengo que pelear hacia una libertad. No tengo que mostrarle nada al Señor porque Él ya me ha hecho libre. Y la diferencia radica en eso, en cristianos que verdaderamente están creyendo mucho más esto y cristianos que están dudando acerca de esto. Que dicen que lo creen pero no lo están creyendo. Y si no lo creemos, no podemos ser libres. No podemos ser libres. Vamos a estar viviendo como ese elefante gigante que cree todavía que no puede ser libre, aun cuando es libre. Bueno, otra mentira que creemos y que nos hace también sentir mucha culpa es, no siento que sea una nueva criatura. No siento eso. Quizás es para hermanos grandes que han marcado la historia, como Pablo, muchos creen, pero para mí no. Y lo cierto es que no importa lo que usted sienta, no importa lo que usted incluso crea, lo que permanece y la verdad es que si usted ha depositado en Cristo, su confianza es una nueva criatura en Cristo Jesús. Usted es una nueva criatura. No tiene que esforzarse para ser una nueva criatura. Ese también es uno de los errores que continuamente se ha predicado. Debe nacer de nuevo. Pero hermano, el nacer de nuevo no es de carne, sino del Espíritu. Y Dios es el que regenera al hombre. Entonces cuando nosotros ya estamos en Cristo, ya somos nacidos del Espíritu. Y aquellos que somos nacidos del Espíritu,
tenemos una simiente, y dice también en el Evangelio de Juan o de Santiago, no me acuerdo muy bien en cuál de los dos, pero dice que esa simiente no puede pecar, porque es nacida de Dios. Entonces, somos nacidos de Dios de tal manera que en nuestra nueva naturaleza ni siquiera se nos pasa por la mente, entre comillas, el pecar. Entonces, debemos guiarnos por eso, de que verdaderamente somos nueva criatura. Por último, una de las mentiras, y que ya la he nombrado, ya la he dicho más adelante, es que debo esforzarme en mis fuerzas para agradar a Dios. El que piensa así vivirá en una culpa constante, porque se va a dar cuenta que es imposible vivir la vida cristiana con mi esfuerzo. Al principio del día, nuestro autocontrol es donde más uno puede decidir. Bien. Por eso que siempre se recomienda hacer todo lo más difícil al principio del día. Pero cuando va pasando el día, nuestra fuerza de voluntad, nuestro autocontrol va en decadencia, de manera natural. De manera natural. Entonces, no nos debemos fiar de nada de nosotros. Absolutamente nada. Usted es un cero en esto, en cualquier desafío de la vida cristiana. Usted debe entender que su autocontrol no es nada, que es el Señor. Y usted y yo debemos poner nuestra confianza en Él. Y por último, Jesús es mi Salvador, o Dios es mi Salvador, pero muchas veces no es nuestro Señor. Muchas veces creemos que Él nos ha redimido y que Él nos ha dejado vivir para que de esa manera podamos agradarle de una manera parcelada a nosotros, solos, pero también nuestro Señor va con nosotros. Es nuestro Señor, no solamente nuestro Salvador, hermano. Así que creamos estas verdades, ya estamos terminando. Atesórela en su corazón. Una realidad también que es interesante señalar es que la culpa, hermano, hay personas que no la tienen, que no sienten culpa. Muchos de ellos son psicópatas, no sienten remordimiento por hacer algo malo. Entonces, si usted ha sentido de alguna manera la culpa, no es para que se martirice, sino para que pueda depositar la confianza en el Señor que lo redime. Vamos a orar. Padre, en esta hora te glorificamos, te honramos, te damos la gloria a ti, Señor, entendiendo de que nosotros, Señor, no debemos esforzarnos en nuestras propias fuerzas. Señor, tú has removido todo aquello que nos separaba de ti, que ahora somos libres en ti, que tenemos tu espíritu, que tenemos tu fuerza, tu simiente, que nosotros no estamos solos peleando, sino que tú eres quien nos acompaña, que eres nuestro Redentor, Señor. Que nosotros ya no somos esclavos de nada, que necesitamos primero entender que somos libres para vivir en esa libertad. Debemos entender esa virtud que tú has puesto en nuestros corazones, esa virtud, Señor, que habla de libertad, esa libertad que somos en Cristo Jesús. De esa manera nuestras acciones, nuestros comportamientos irán en pos de esa creencia, Señor, de lo que somos verdaderamente. Ayúdanos, Señor, a caminar en esa libertad. Señor, danos fuerza para dejar el pasado atrás, como hacía el apóstol Pablo, y seguir caminando la carrera de tu mano, Señor.